Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 33. 2. Libertad. 12. La historia de la libertad. El concepto de libertad como telos de la historia exige una respuesta a la pregunta: ¿libertad respecto de qué? Pero dar una respuesta definitiva resulta imposible. La libertad como liberación de un obstáculo presupone el obstáculo. Hay tantas libertades en la historia como obstáculos se han ido superando. La historia de la libertad procede a la par con la historia de las privaciones de libertad. Si no existiera la segunda, no existiría siquiera la primera. No hubo un reino de la libertad total al principio, como habían planteado los teóricos del estado de naturaleza, el hombre nacido libre de Rousseau. Ni habrá un reino de la libertad total al final, como preconizaron y predicaron los utopistas sociales. No existe ni una libertad perdida para siempre, ni una libertad conquistada para siempre. La historia es un entramado dramático de libertad y opresión, de nuevas libertades a las que contestan nuevas opresiones, de viejas opresiones abatidas, de nuevas libertades reencontradas, de nuevas opresiones impuestas y de viejas libertades perdidas. Cada época se distingue por sus formas de opresión y por sus luchas por la libertad. Así, junto a las dos interpretaciones de la fórmula, la historia como historia de la libertad, de la cual hemos hablado, donde la libertad aparece en una ocasión como el sujeto mismo de la historia y en otra como el fin, existe una tercera, que es también la menos comprometida con los postulados metafísicos, residuos a fin de cuentas de concepciones teológicas de la historia que se resisten a morir. La historia como un continuo y renovado intento de los individuos y grupos, pueblos, clases, naciones, de ampliar la propia libertad de acción, libertad negativa, y de afirmar el principio de autodeterminación contra la repetición, reproducción o adaptación a los distintos aspectos de las fuerzas opresoras. O, como se ha aclarado recientemente, como una serie de respuestas al desafío siempre presente de la libertad. Véase Matteucci, 1972. Esta interpretación tiene la ventaja de considerar unidas libertad y falta de libertad en una relación de integración recíproca. Sin la una, no existe la otra. Y donde existe una, existe la otra. Históricamente, la falta de libertad nace continuamente del seno mismo de la libertad, al menos por dos razones. 1. Fuera de aquel reino ideal donde mi libertad es perfectamente compatible con la libertad de todos los otros, en el reino de la historia, la conquista de una libertad concreta por parte de un individuo o de un grupo se resuelve siempre en una falta de libertad de otros. La libertad de la tortura implica la no libertad de los torturadores, así como la libertad de la explotación implica la no libertad de los explotadores. 2. La conquista de la libertad es siempre una condición necesaria, si no suficiente, para la conquista del poder. Y el poder de unos se afirma y no puede dejar de afirmarse con el menoscabo de la libertad de otros. No es que baste con ser libre para ser poderoso. Pero todos los poderosos, antes de serlo, han sido libres. La libertad de hoy es el poder de mañana. Y el poder de mañana será una nueva fuente de falta de libertad para aquellos que quedan sujetos a dicho poder. A través de la consideración dialéctica de libertad y falta de libertad, esta tercera interpretación de la historia como historia de la libertad evita los dos escollos de la libertad como principio y de la libertad como fin. ¿Quién nos asegura que la historia tenga un telos y que este telos sea una libertad final y universal? Y si la historia termina, como en la imaginación de tantos escritores llamados apocalípticos, en un sistema de esclavitud generalizada, junto a la exigencia de libertad, los hombres han mostrado en todos los tiempos también la indiferencia frente a la libertad, y por qué no, el miedo a la libertad. ¿Qué es lo destinado a prevalecer? ¿La necesidad, la indiferencia o el miedo? Por supuesto, esta interpretación, aun siendo menos rígida y más útil como esquema de comprensión histórica, es idealizadora. Atribuye a la libertad un valor positivo y a su contrario, el poder, un valor negativo. Se puede perfectamente concebir la historia y por lo tanto el destino del hombre desde el punto de vista más que de la libertad del poder, que es su anverso, que es su reverso. Al final del siglo,
Al final del siglo que había comenzado con la religión de la libertad, alguien escribirá: se desea la libertad mientras no se tiene aún el poder. Cuando se tiene el poder, se desea el predominio. Si no se consigue, si todavía no es demasiado débil para ello, se desea la justicia, o sea, un poder parejo. Nietzsche, Frammenti Postumi, 1887-1888, Milán, 1971, página 150.